Bienvenidos al Explicador. Vamos a hablar, como siempre, de alta tecnología y vamos a hablar del medio ambiente. Existe un tipo de relámpagos que casi no se ven a simple vista, pero que generan mucha más energía que los relámpagos que sí vemos en una noche de tormenta. Vamos a hablar algo sobre estos relámpagos. Y tenemos por aquí, déjame ver... claro. Vamos a hablar algo de un material tan novedoso que le valió el premio Nobel a sus descubridores antes de tener una aplicación práctica. Este material, entre otras cosas, podría acabar con la dependencia que tiene la sociedad humana en el petróleo para producir energía. Acompáñenme. El premio Nobel es una distinción que a veces tarda mucho en llegar. Por ejemplo, las personas que por accidente descubrieron el eco luminoso, que ahora es de microondas, de un tipo de luz de baja energía, que acompañó al origen del universo, las personas que demostraron que el universo realmente tuvo un origen, hicieron su descubrimiento al final de la década de los 60 y recibieron el premio Nobel en la década de los 90. El premio Nobel a veces llega tarde y a veces en una cantidad que parece insuficiente. Por ejemplo, Einstein, que con mucho es el físico más importante de toda la historia, es padre de la teoría general de la relatividad y padre también de la mecánica cuántica, que son las dos grandes vertientes de la física moderna. Prácticamente toda la física moderna descansa en buena parte en Einstein. Y a Einstein le dieron un solo premio Nobel. Por eso es extraordinario que a las personas que descubrieron al grafeno les hayan dado el premio Nobel poco tiempo después de su descubrimiento y a pesar de que el grafeno no tiene aplicaciones prácticas. No seas codo. Gracias. No es descafeinado, ¿verdad? Es que debe usted saber que el café con cafeína, además de que lo protege contra la diabetes y contra enfermedades neurodegenerativas, protege la retina. Otro día platicamos de eso. Bueno, el grafeno es un material hecho de carbono puro. La única diferencia que hay entre la punta de un lápiz hecha de grafito y un diamante es la forma en la que están ordenados los átomos. Un diamante es un objeto transparente, extraordinariamente duro, mientras que el grafito es un material muy suave, tan suave que si lo raspa usted contra el papel, al papel no le pasa nada y el grafito se deshace. Por eso es que los lápices dejan esa marca. Cómo el mismo material sirve de base para una sustancia muy suave y muy dura. Todo tiene que ver con la estructura molecular. Lo que le da sus características a cualquier cosa es la mezcla de electrones en la superficie de ese objeto. Cómo se distribuyen los electrones encima de este objeto. Tiene usted un montón de átomos de carbono ligados de cierta manera. Los electrones que giran alrededor de estos átomos de carbono se distribuyen de una manera muy peculiar. Y como son los electrones los que pueden capturar o no a una partícula de luz, a la hora de cambiar la distribución de los electrones, cuando los átomos de carbono se unen de una manera muy peculiar, este paquete se vuelve completamente transparente a la luz, se forma el diamante. El carbono es un material muy atractivo, tiene mucha flexibilidad. El carbono puro, pues ya la conoce usted. Tiene, entre otras cosas, la capacidad de atraer con facilidad a muchas sustancias contaminantes, por eso es un excelente filtro. Por otro lado, si usted enlaza correctamente a los átomos de carbono, acaba formando usted diamante, que tiene otros atractivos, pero hay más. Las moléculas de carbono, cuando se enlazan de cierta manera y forman cadenas muy largas, flexibles, permiten la vida misma. La vida se basa en la química del carbono, pero hay más. Si usted agarra carbono puro y enlaza los átomos para formar unas pequeñas pelotitas, como esta, los fullerenos, puede producir, entre otras cosas, lubricantes casi perfectos. Si agarra los mismos átomos de carbono y los enlaza en espiral para formar tubos microscópicos, genera los nanotubos que prometen para el futuro cercano revolucionar la medicina, revolucionar
el desarrollo de nuevos sistemas de conducción eléctrica a gran distancia, etc. Y el mismo carbono, este mismo átomo, si usted lo enlaza con otros iguales en forma horizontal, le genera una cosa que se parece al celofán, lo que vemos ahí. Y el descubrimiento de ese material es el que le valió el premio Nobel a sus descubridores poco tiempo después. A pesar, como le dije antes, que todavía no tiene una aplicación práctica. ¿Por qué tanta emoción con respecto al grafeno? Mire, el grafeno es un material que tiene capacidades eléctricas muy peculiares. La forma en la que conduce electricidad es muy eficiente. Es una de las características del grafeno. Además, es un material muy rígido, soporta muy bien la intemperie. Y si usted toma grafeno, es algo que ya se ha hecho en laboratorio, que el grafeno es baratísimo, muy fácil de fabricar. Si usted toma grafeno y lo contamina cuidadosamente con ciertas sustancias, acaba usted con una película plástica ligeramente opaca, como un plástico sucio. Un poco como las micas que le pone usted a las computadoras para que no le brille demasiado la imagen y para que la persona que está sentada al lado de usted no pueda ver lo que usted está viendo. Ese es el aspecto que tiene el grafeno cuidadosamente ensuciado. Ese material se vuelve una fotocelda maravillosa. Imagínese usted lo siguiente. Cubre usted su casa o el edificio en donde vive con grafeno, un material semitransparente. Ese material es completamente resistente al agua. Si usted forra su casa con este material, no se le va a colar humedad. Aguanta muy bien la intemperie por muchos años y cuando se cansa usted o tiene usted que cambiarlo, todo lo que tiene que hacer es arrancarlo y tirarlo a la basura. Es facilísimo de reciclar. Mientras está puesto el grafeno, no solamente va a impermeabilizar el lugar en donde usted vive, sino que además va a generar electricidad, más electricidad de la que necesita usted para mantener funcionando su casa. Hay un experimento que fue realizado a finales del siglo pasado y todavía está en operación en la casa del señor Mike Strisky. Este caballero se puso de acuerdo con el gobierno del estado en el que vive, del gobierno local en donde él vive, en Estados Unidos, para financiar una modificación a su casa. Puso fotoceldas en el techo de su casa, puso otros elementos, baterías, un sistema que genera hidrógeno con la electricidad producida por las fotoceldas a partir de agua. Toma agua, la rompe con electricidad, el oxígeno lo avienta al aire. Al final de cuentas las plantas hacen lo mismo, eso no es contaminación, y el hidrógeno lo guarda en un tanque. En la noche, cuando necesita electricidad, si las baterías que tiene ya se agotaron, el sistema, controlado por una computadora personal muy barata, automáticamente permite el paso de hidrógeno de uno de los tanques estacionarios a un dispositivo que se llama celda de combustible. En la celda de combustible el hidrógeno se combina con el oxígeno, genera electricidad y lo que sale por el escape de este aparato es agua pura, no contamina. La luz del sol se convierte en hidrógeno y el hidrógeno cuando se usa se convierte en agua. No hay contaminación. La casa de Strisky desde 1996 no paga un solo centavo de electricidad, de gas o de gasolina porque el carro familiar de los Strisky se mueve con hidrógeno también. Para poder construir un sistema así barato, para poder liberar a los hogares de la necesidad de comprar electricidad, es necesario, entre otras cosas, desarrollar fotoceldas más eficientes. El proyecto de Strisky costó $500,000, es un precio ridículo. Pero podría disminuirse en mucho este precio si fuera posible fabricar fotoceldas baratas. En los últimos años se han desarrollado un montón de tecnologías para fotoceldas baratas, pero muchas de ellas no funcionan. La lista de publicaciones es enorme, hay docenas, centenares de propuestas. Una de las mejores propuestas es la basada en el grafeno. El grafeno ligeramente sucio con ciertas sustancias convierte una buena parte de la luz del sol en electricidad. Es un material fácilmente reciclable, muy duradero, etcétera, etcétera. Pero hay un pequeño problema. Y el problema es que el grafeno, para convertirse en una fotocelda, tiene que ser contaminado con platino.
y el platino es escandalosamente caro. Es un material mucho más caro que el oro. Es muy raro. El platino ayuda a capturar los electrones que son generados por la luz al golpear el grafeno. Las partículas de luz pegan contra los electrones del grafeno, hacen que esos electrones se comiencen a mover y el platino ayuda a capturar a esos electrones y convertirlos en una corriente eléctrica. Hasta hace poco, sin platino, no se podía generar una fotocelda con grafeno. El resultado es que el material básico para hacer la fotocelda es ridículamente barato, pero cuando agrega usted el platino, el costo de la fotocelda se le va para arriba. ¿Cómo cambiar eso? Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Michigan acaban de encontrar la solución. En lugar de utilizar platino, utilizan carbonato de litio. Las características electrónicas de la molécula de carbonato de litio permiten que realice la misma función básica que el platino. Ayuda a conducir a los electrones en una sola dirección y eso permite capturar un montón de electrones y generar una corriente eléctrica bastante intensa. Dentro de poco, las fotoceldas experimentales con carbonato de litio, basadas en grafeno, comenzarán una serie de pruebas que en el futuro cercano podrían llevar a la producción en masa, rápida y barata, de rollos de fotocelda. Quizá la próxima vez que vaya usted, bueno, en unos pocos años, que vaya usted a alguna tienda de estas que venden cosas para el hogar, que están siempre muy bien surtidas, va a encontrar un rollo de plástico muy barato, lo carga usted, se lo lleva a su casa, sube hasta el techo o a un jardín o alguna terracita que tenga, avienta usted este material, hace un tapete con grafeno que es muy resistente, puede usted pisarlo, no le pasa nada. Si quiere lo fija con algo de pegamento y en el extremo va a encontrar una clavija. Esa clavija la conecta usted a unas baterías en su casa y de pronto deja usted de gastar mucho en electricidad. Puede prender las luces de su casa, su televisor, su computadora con toda tranquilidad porque sabe que no va a tener que desembolsar mucho dinero a final del mes y que no está afectando usted tampoco al ecosistema. Grandes problemas, grandes soluciones cuando la ciencia se involucra.